Vamos para el sector de Sabanas del Dorado, esto es en la localidad de Engativá, y una comunidad denuncia que hace 20 años tienen una vía totalmente deteriorada. Esto los está afectando, dicen que cuando llueve prácticamente se convierte en una trocha, pero cuando hace sol el polvo está enfermando a los vecinos. Ya han enviado derechos de petición a la alcaldía local de Engativá, pero hasta el momento no han obtenido ningún tipo de respuestas y esperan finalmente que les colaboren con esta situación. Esta calle destruida está ubicada en el barrio Sabanas del Dorado de la localidad de Engativá, en la calle 63K con carrera 118A, y sus residentes denuncian que se encuentra en este estado desde hace 20 años y no aguantan más que lo sigan tomando del pelo. Lo que sucede es que esta vía lleva alrededor de unos 20 años en estas mismas condiciones. El tema se lo han pasado de entidad a entidad. Obviamente, como esta es una vía secundaria, la presión cae en la alcaldía local de Engativá, la cual pues no ha hecho ningún tipo de esfuerzo. Ha pasado por las otras cuadras en donde se han hecho tipos de fresado, se han realizado digamos esos tipos de trabajos, pero en esta no se ha realizado ni se le ha hecho ningún tipo de mantenimiento. Yo llevo viviendo más o menos 30 años aquí en esta cuadra, y pues aproximadamente hace unos 20 años le echaron un fresado a esta cuadra, ¿sí? De ahí para acá, pues esta es una cuadra que es alterna a la principal, por acá pasaban muchos camiones. Se encuentra tan deteriorada que las alcantarillas no se notan debido a los escombros que dejan los recicladores que transitan por el sector. Es más, hay unas alcantarillas que están subsiguientes aquí a esta calle que ni siquiera se pueden observar por la cantidad de resebo, del material de construcción que tiene la calle, ya que vienen aquí hasta los recicladores a botar. Están cansados porque cuando llueve en el lugar se pone como una trocha y además el polvo está afectando la salud de los vecinos del barrio. Y aparte de eso, cuando llueve, esto es un barrial horrible. Hay casas que se les entra el agua, cuando estamos en verano el tierrero, hay peladitos niños que se han enfermado por esta cuestión. Le piden a la alcaldía local y a las autoridades pertinentes para que les ayuden a arreglar la vía. Nunca hemos sentido el apoyo de la alcaldía, nos sentimos abandonados porque, como dicen, pagamos impuestos, tratamos de vivir en armonía, pero pues la calle no deja, la calle, verdad, hay veces que es mucho el tiempo que perdemos cuadrando los carros y eso, porque hay muchos huecos, mucho barrial. Cuando no llueve es el polvo que nos afecta también mucho la salud. Acá hay ancianos, hay niños de jardines, aquí a unas 5 casas hay un jardín que también se ve afectado porque cuando los niños llegan pues hay mucho barrial. Se espera que próximamente tengan una respuesta para que los ciudadanos vuelvan a vivir con dignidad y que sus casas no se sigan viendo afectadas. 6:15 de la mañana, y en los últimos días les contamos que la Personería alertó sobre las deudas que tienen las EPS con la red pública hospitalaria de la ciudad. Pues la nueva EPS y Famisanar ya acumulan una deuda de más de 180.000 millones de pesos, y es por eso que vamos de inmediato con nuestro compañero Juan David, quien con un invitado pues nos va a permitir entender, Juan David, qué tanto impacto tienen estas deudas en la red pública de la ciudad. Buenos días. Sí. Oiga, mi querida Lina, es que es un impacto bastante fuerte que tiene estas deudas, sobre todo de las empresas prestadoras de salud, es decir, las EPS, que se encuentran intervenidas en este momento por el gobierno nacional. A esta hora de la mañana nos acompaña el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermón. Secretario, buenos días. Oiga, solamente estábamos analizando 2 EPS de lo que Lina estaba diciendo. Más de 180.000 millones de pesos en deudas que tienen hasta septiembre de este año, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que tiene esto en la salud de los bogotanos? Bueno, Juan David, muy buenos días a todo Bogotá que nos escucha. La razón por la que intervinieron algunas EPS, según el gobierno nacional, era porque estaban insolventes, porque tenían problemas de liquidez, porque efectivamente no hacían los pagos a la red pública y a la red privada. Y esa fue la razón de la intervención, aparentemente. Cuando uno analiza ¿qué ha pasado con las intervenciones? Pues esas 3 razones por las cuales intervinieron a estas EPS han empeorado sustancialmente. Yo puedo dar las cifras de lo que corresponde a las subredes, en este caso la red pública de Bogotá, que solo la red pública de Bogotá es tan grande como todo el departamento de Antioquia o como todo el departamento del Valle. Son unas redes muy, muy grandes con unas atenciones que superan los 2 billones de pesos en presupuesto, las 4 subredes. Observamos que el
deterioro de la cartera, el deterioro de las redes intervenidas es significativo y nos están perjudicando tremendamente. Bogotá el año pasado hizo un plan de fortalecimiento de más de 260.000 millones de pesos para lograr el equilibrio financiero de las subredes. ¿Sabe cuánto le adeudan en este momento las EPS solo intervenidas? 266.000 millones de pesos. Entonces, cuando nosotros miramos esas mismas EPS antes de la intervención, ¿cuánto era el promedio normal de lo que le debían a las subredes? Era de 130.000 millones de pesos. O sea que se ha incrementado en un 100% las deudas de estas aseguradoras. Ahora, ¿cuál es el problema mayor? El problema mayor es que no hacen contratos. No tenemos un contrato estable normalmente con estas EPS. Han cambiado de interventor cada 6 meses. Los interventores cambian cada rato sus equipos de trabajo y no se tiene estabilidad, lo que quiere decir que la gran mayoría de esta deuda son pacientes, no solo de Bogotá, sino de todas partes del país, que entran a nuestras subredes por urgencias y estas deudas se siguen acumulando, afectando por supuesto la estabilidad financiera de las subredes, que con eso es que se compran los insumos, con eso es que se paga el talento humano, con eso es que se sostiene la atención de los pacientes contratados para las subredes por Capital Salud, incluso por algunas de estas EPS, pero que efectivamente cada día se ve más deteriorado. Hoy el distrito nuevamente le va a tocar hacer un proceso de fortalecimiento por culpa de lo que está sucediendo con estas EPS intervenidas. Definitivamente esto fue un desastre. Secretario, entonces, ¿qué es lo que están haciendo exactamente? Les hablo particularmente de los usuarios de la EPS, Nueva EPS, Famisanar, Consalud, bueno, y las otras que también, que ustedes están diciendo que les deben bastante dinero. Ellos llegan a los servicios de urgencias de los hospitales, los atienden y de ahí para adelante, ¿qué? ¿Les pueden seguir prestando entonces el servicio así no paguen las EPS? Si usted le pregunta a cualquier usuario aquí en Bogotá de Nueva EPS cómo era antes de la intervención, y ese usuario le decía que tenía una red amplia a donde podía ir. Hoy le va a decir ese mismo usuario, a mí solo me envían a ciertos sitios, muy pocos sitios. Entonces, ¿qué pasa? Eso se vuelve un embudo. La atención de estos usuarios se vuelve una tragedia. No hay citas para darles, no hay oportunidad para sus cirugías. Y entonces, ¿qué hace el paciente desesperado con su dolor? ¿O qué hace el familiar de su paciente? Coge a su pacientico y se lo lleva por urgencias y no lo entra no solo a la red pública, sino a cualquier urgencia de la red privada. Hoy, el gran porcentaje de las urgencias que tenemos en la red pública son ingresos no solo de Bogotá, sino de otras partes del país, de Famisanar y de Nueva EPS especialmente, y de Cosalud, que tampoco tiene una red suficiente en Bogotá. Las deudas de las EPS intervenidas, que son poquitas en Bogotá, representan el 30% de la población de Bogotá después de la entrega de Sanitas, representan el 50% de la cartera pública y privada en la ciudad. O sea que esto se ha ido agrandando, y esto ya genera alertas y riesgos, como lo anunció la Personería, como lo está anunciando la Contraloría, como lo están anunciando todos los órganos de control, de que esto de la intervención, si no se le pone un gobierno corporativo, si no se le pone juicio, va a ser una bomba que estalle el sistema de salud. No, y sin duda que los pacientes son los más afectados, los que pagan los platos rotos, como bien lo hablábamos el día de ayer. 3 EPS en este momento que se encuentran en la lupa, las 3 principales que deben tanta cantidad de dinero, las ven en pantalla ustedes. Por ejemplo, Famisanar le debe a los hospitales en Bogotá 94.422 millones de pesos. Antes de la intervención debían 42.000 millones. Nueva EPS, la que hablamos ayer, debe 90.500 millones de pesos. Antes debían 35.000. Ahora Cosalud también está debiendo en este momento 50.466 millones de pesos y antes estaban debiendo 35.000 millones de pesos. Sin duda, los pacientes, como bien les estábamos diciendo, son los más afectados porque terminan sin recibir esos tratamientos, por ejemplo, los medicamentos, otras cirugías, mejor dicho. Ellos son los que les duele la cabeza peor y a futuro, lo que está diciendo también el secretario en este momento de Salud. Ustedes tienen más información aquí en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.